La luz del sol matutino se colaba por la ventana empolvada de un pequeño apartamento en Queens, pintando rayos dorados pálidos en un espacio de menos de 28 metros cuadrados que Nora Sullivan llamaba hogar. Este año cumplía 28 años y hacía tiempo que se había acostumbrado a despertarse antes de que sonara el despertador. Era un instinto de supervivencia forjado por años de hacer malabarismos con cualquier trabajo que encontraba. En una vida en la que nunca había suficiente dinero ni tiempo para sentirse segura, cogió su teléfono de encima de una pila de viejos libros de cocina, libros que había comprado de segunda mano hacía 3 años, cuando aún creía que podría entrar en la escuela de cocina. La pantalla indicaba que faltaban 13 minutos para que sonara el despertador. Nora soltó un suspiro silencioso, esbozó una sonrisa cansada y se susurró a sí misma: un día más. Era el mantra que se había impuesto a sí misma después de que su madre muriera de cáncer 2 años atrás, dejándola completamente sola en el mundo. En la pared de ese pequeño apartamento, las fotos Polaroid guardaban momentos de felicidad que ahora se sentían dolorosamente lejanos. Su madre sonriendo el día que Nora se graduó de la escuela secundaria. La fiesta del 10º cumpleaños de Rosie, su hermana pequeña. Rosie solo tenía 12 años cuando la violencia de las pandillas le arrebató la vida. Una niña inocente que estaba en el lugar equivocado y fue alcanzada por una bala perdida en una purga que nunca había estado dirigida a ella. Nora había aprendido a guardar esos recuerdos en una caja dentro de su mente, que solo abría en las noches de insomnio, cuando la oscuridad no le dejaba espacio para huir. Entendía que, si quería seguir viviendo, tenía que seguir adelante. Aunque su corazón aún quería quedarse congelado para siempre en el pasado, todas las mañanas eran iguales. Se ponía su uniforme, pantalones negros, una camisa blanca abotonada, zapatos gastados, pero aún utilizables. Luego se apretujaba en el metro para un viaje de 45 minutos desde Queens a Manhattan. En sus oídos sonaba un audiolibro sobre Julia, una niña que alimentaba un sueño que parecía imposiblemente lejano. Tener su propia cafetería, crear un menú con sus propias manos, construir algo que realmente le perteneciera. Pero con $387 en su cuenta de ahorros, $19,000 de deuda estudiantil por una carrera universitaria a medio terminar y un alquiler que se llevaba casi todo su sueldo, ese sueño era tan frágil como inalcanzable. Trabajaba en Benedetti's Trattoria, un restaurante italiano familiar que llevaba 45 años en Little Italy. Frank y Rosa Benedetti le habían dado una oportunidad 3 años antes, cuando estaba más desesperada, y la trataban como a una hija. Rosa le enseñó lo que era realmente cocinar. No solo seguir recetas, sino escuchar el instinto y poner amor en el trabajo. «Tienes buenas manos», le decía Rosa a menudo. «Paciencia y amor. Pon eso en cada plato y la gente los saboreará». Ese día a las 12:30 de la tarde, en medio de un frenético ajetreo, sonó el timbre y Nora levantó la vista. Una niña entró acompañada de una mujer con gafas de sol oscuras y un abrigo caro sobre los hombros. La niña tenía unos 6 años, rizos negros recogidos en 2 trenzas, vestía uniforme escolar y sostenía un viejo conejo de peluche desgastado como si fuera lo más importante del mundo. Sus grandes ojos redondos recorrieron el restaurante con una curiosidad brillante e inteligente. «Bienvenidas a Bernardetti's. Siéntense donde quieran», dijo Nora, acercándose a su mesa con una cálida sonrisa. «¿Cómo se llama tu amigo?», preguntó, señalando con la cabeza al conejo de peluche. «Se llama señor Botones», respondió la niña. «Es muy viejo. Me lo regaló mi mamá». Nora sonrió. «El señor Botones parece muy distinguido. Creo que tiene muy buen gusto». La niña se rió, y entonces, en un solo instante, todo se derrumbó. El cristal de la entrada explotó. Los disparos rasgaron el aire. Los clientes gritaron. Las sillas y las mesas se estrellaron contra el suelo. Nora no tuvo tiempo para pensar, se abalanzó hacia adelante, envolvió a la niña en sus brazos y utilizó su propio cuerpo como escudo, cayendo con fuerza al suelo mientras las balas silbaban por encima de su cabeza. Su corazón latía con fuerza, pero el instinto de proteger era más fuerte que el miedo.
Abrazó con fuerza a la niña temblorosa y le susurró, «No pasa nada. Estoy aquí. Voy a protegerte». No sabía que, en ese momento, su vida ya había cambiado para siempre. No sabía que la niña a la que estaba protegiendo era la hija de uno de los hombres más poderosos de Nueva York. No sabía que este ataque la arrastraría a un horrible secreto, donde su propio y doloroso pasado y la tragedia de su familia se entrelazarían de formas que nunca hubiera imaginado. Si quieres saber a dónde llevará el destino de Nora, deja un me gusta para apoyar el canal. No olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte las próximas historias conmovedoras. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El silencio se apoderó del restaurante, pesado como el plomo, dejando solo respiraciones entrecortadas, sollozos ahogados y el gemido bajo de alguien al otro lado de la sala. Nora no se atrevía a moverse. Seguía boca abajo en el suelo, con la espalda arqueada como un escudo, cubriendo completamente el pequeño cuerpo de Mia debajo de ella. El fuerte olor a pólvora se mezclaba con el olor a salsa de tomate y harina. Una extraña mezcla de violencia y calidez que Nora sabía que nunca olvidaría. Su corazón latía fuera de ritmo, sus oídos zumbaban por la explosión, pero mantuvo a Mia entre sus brazos, sin soltarla ni un segundo. «Señorita». La voz de Mia temblaba, ahogada por los sollozos. Sus diminutos dedos se aferraban a la camisa de Nora como si temiera que, si aflojaba el agarre, Nora desapareciera. «No te vayas, no te vayas. Estoy aquí». Nora susurró, con la voz ronca por el miedo, pero esforzándose por mantenerla firme. «No voy a ir a ninguna parte, te lo prometo». Las sirenas de la policía rasgaban el aire en la distancia, cada vez más fuertes. Nora levantó lentamente la cabeza y recorrió el restaurante con la mirada. Parecía un campo de batalla. Las mesas y las sillas estaban volcadas. Los cristales rotos brillaban en el suelo bajo las luces, y los agujeros de bala salpicaban las paredes y los grupos de mesas. Algunos clientes se levantaban apresuradamente, con el rostro pálido, algunos sangrando por los cortes que les habían hecho los cristales, y entonces Nora vio a Helen. La mujer yacía a unos metros de distancia, con la espalda apoyada en la pata de una mesa y la mano izquierda sobre el hombro derecho. La sangre se filtraba entre sus dedos, manchando su costoso abrigo. Sus gafas de sol habían salido volando, dejando al descubierto sus ojos cerrados con fuerza por el dolor. Pero incluso así, lo primero que hizo Helen fue girar la cabeza, buscando. «Mia», dijo Helen con voz ronca y débil. «¿Dónde está Mia?» «Está aquí, está a salvo», gritó Nora sin soltar a Mia. Frank Benedetti apareció detrás de la barra, con la frente manchada de sangre por un pequeño corte. Pero el hombre de 64 años se movió con una velocidad sorprendente. Corrió hacia Helen, se arrodilló a su lado y presionó una toalla sobre la herida. Rosa estaba detrás de la caja registradora, con las manos temblorosas mientras sostenía el teléfono y llamaba a una ambulancia, con la voz inestable por el pánico. La policía irrumpió solo unos minutos después, con las armas desenfundadas, gritando a todo el mundo que se tirara al suelo. Los paramédicos le seguían de cerca. Una camilla, un tanque de oxígeno, el crepitar de las radios. El pequeño restaurante que Nora adoraba se convirtió en un instante en una escena del crimen, acordonada con cinta amarilla y bañada por las luces intermitentes de los coches patrulla. Una agente se acercó a Nora e intentó apartar a Mia para comprobar si estaba herida, pero Mia gritó y se aferró a ella con más fuerza, temblando por todo el cuerpo. «No, no me voy. Me quedo con Nora». Nora miró a la agente y negó ligeramente con la cabeza. «Por favor, déle un poco de tiempo. Acaba de pasar por algo horrible». La agente dudó un segundo, luego asintió y dio un paso atrás, dejando que los médicos las examinaran a ambas desde la distancia. Nora no estaba herida, solo tenía unos pequeños rasguños por los cristales. Mia estaba igual, completamente ilesa gracias al cuerpo de Nora que la había protegido. Pero los grandes ojos redondos de la niña estaban ahora inundados de miedo. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y seguía sin soltar a su conejo de peluche, Mr. Buttons.
ahora sucio de polvo. Helen fue subida a la camilla. La herida en el hombro era grave, pero no ponía en peligro su vida. Antes de que la ambulancia se alejara, extendió débilmente la mano hacia Mia. «Manténla a salvo», le dijo Helen a Nora, con voz débil, pero urgente. «Por favor, hasta que llegue su padre». Nora no entendía por qué la mujer le decía eso. No entendía por qué había un miedo en los ojos de Helen que parecía aún mayor que la bala que le había atravesado el hombro. Pero Nora asintió y abrazó a Mia con más fuerza. «No la dejaré ni un segundo». Helen cerró los ojos como si esa promesa fuera el analgésico más eficaz del mundo. La camilla fue introducida en la ambulancia. La puerta se cerró de golpe y la sirena sonó mientras se alejaba a toda velocidad. Nora se quedó sentada entre los restos de Benedettis, sosteniendo a una niña desconocida a la que había conocido menos de 15 minutos antes. Mia lloró hasta que el cansancio la venció y se quedó dormida en los brazos de Nora. Sus pequeños dedos seguían agarrados a la camisa de Nora incluso mientras dormía, y por primera vez en 13 años, Nora volvió a sentirlo. La sensación de ser una hermana mayor, una protectora, alguien que haría cualquier cosa para mantener a salvo a la niña que tenía en brazos. No sabía que, en solo 2 horas, aparecería el padre de Mia y la vida de Nora nunca volvería a ser la misma. Las 2 horas pasaron como una pesadilla sin fin. Nora seguía sentada en la silla que un amable agente le había traído, con Mia acurrucada en su regazo, despertándose de vez en cuando antes de volver a caer en un sueño agotador. El restaurante estaba ahora más tranquilo. La mayoría de los testigos habían sido interrogados y se les había permitido irse a casa. Solo quedaban unos pocos agentes recogiendo pruebas, marcando la ubicación de las balas y fotografiando la escena. Rosa se sentó junto a Nora y le acariciaba la espalda con su mano arrugada, como si Nora siguiera siendo una niña que necesitaba que la tranquilizaran. Frank estaba junto a la entrada, hablando con el detective al mando, con aspecto de haber envejecido 10 años en una sola tarde. Y entonces todo cambió. Un rugido sordo de motores se elevó desde el otro extremo de la calle. No era un solo vehículo, sino varios. El sonido profundo y amortiguado de máquinas caras. Nora levantó la cabeza y miró a través de la ventana delantera rota, viendo cómo una caravana de 3 coches negros brillantes se detenía bruscamente delante del restaurante. No eran coches de policía ni ambulancias. Eran el tipo de coches que solo veía en las películas o que había visto de refilón en las calles ricas de Manhattan. El tipo de coches a los que personas como ella nunca podrían acercarse. La puerta del coche del medio se abrió primero. 4 hombres salieron de los otros 2 coches, todos vestidos con trajes negros, con una postura rígida y los ojos recorriendo la escena como halcones cazadores. Los agentes que se encontraban allí se tensaron inmediatamente, con las manos moviéndose hacia sus cinturones, donde llevaban las armas, pero uno de los hombres levantó algo, quizás una tarjeta de identificación, y la tensión se alivió de inmediato. Nora no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué la policía se apartaba, dejando paso a esos desconocidos. Entonces lo vio. Marcus Valente salió del coche del medio y en ese instante, Nora entendió por qué el aire de la sala se había vuelto repentinamente denso. Era más alto de lo que había imaginado. Cerca de 1,85 m, con una complexión sólida que aún conservaba una disciplina contenida. Tenía el pelo oscuro peinado cuidadosamente hacia atrás, con unas ligeras canas en las sienes, que no eran tanto un signo de edad como una corona invisible, una declaración silenciosa de que había vivido lo suficiente como para ganársela. Su rostro estaba bien definido, la línea de su mandíbula era tan afilada como una cuchilla, y sus ojos, esos ojos gris acero, barrían la escena con absoluto control. Llevaba un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado, que probablemente valía más que el alquiler de Nora durante todo un año, y un reluciente reloj de oro en la muñeca. Pero lo que Nora no podía apartar la mirada no era la riqueza ni el poder que emanaba de cada uno de sus pasos. Era la forma en que todo eso desaparecía en un instante cuando esos ojos grises encontraban a Mia. El hielo de su rostro se rompía.
Sus labios apretados temblaban y en los ojos del hombre más poderoso de la sala, Nora vio el terror puro de un padre, el tipo de miedo que ni el dinero ni el poder podían ocultar. Marcus se acercó rápidamente a Nora. Cada paso resonaba en el suelo, salpicado de cristales. La policía se apartó automáticamente. Nadie se atrevió a bloquearle el paso. Se detuvo justo delante de ella. Su mirada se fijó en la niña acurrucada en los brazos de una mujer que no conocía. Mía. Su voz era baja, áspera por la emoción. Una sola palabra, y sin embargo, contenía todo un mundo. Al oír a su padre, los ojos de la niña se abrieron de par en par y su rostro bañado en lágrimas se iluminó. Papá, Mia se levantó de un salto y corrió a los brazos de Marcus. Él la envolvió en un fuerte abrazo, sujetándola con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, ella desapareciera. Nora vio cómo le temblaban los hombros. Le vio cerrar los ojos. Le vio mover los labios, susurrando algo en italiano que ella no entendía. Y en ese momento, él no era en absoluto un hombre aterrador. Solo era un padre que había estado a punto de perder lo más preciado de su vida. Entonces Marcus abrió los ojos, y esos ojos grises miraron directamente a Nora. Ella no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Solo se quedó allí sentada, con la camisa blanca manchada de polvo y sangre de pequeños rasguños, el pelo castaño enredado y los zapatos gastados salpicados de trozos de cristal. Parecía tan pequeña, tan corriente, rodeada por el caos y la fuerza del poder que se acumulaba a su alrededor. Pero Marcus no la miraba con arrogancia o indiferencia. La miraba como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro, como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Tú eres la que has salvado a mi hija. No era una pregunta, era una afirmación. Nora tragó saliva y asintió con la cabeza. Marcus no dijo nada más. Simplemente la miró fijamente durante unos segundos más, con esos ojos grises imposibles de descifrar, antes de volverse, atraer a Mia hacia él y caminar hacia la puerta. Pero antes de subir al coche, miró atrás una vez más, y Nora habría jurado que le vio hacerle un ligero gesto con la cabeza. No sabía qué significaba. Solo sabía que esa mirada la perseguiría durante muchas noches. Pasaron 2 días, pero Nora seguía sin poder dormir tranquila. Cada vez que cerraba los ojos, oía cristales rompiéndose, el estruendo de los disparos, los sollozos ahogados de Mia. Seguía yendo a trabajar a Benedetti's, aunque el restaurante estaba cerrado por reformas, ayudando a Rosa a limpiar los escombros y esperando a que vinieran los trabajadores a cambiar el cristal de la fachada. Pero su mente seguía volviendo a la imagen de los ojos grandes y llenos de lágrimas de aquella niña de 6 años y a la mirada indescifrable del hombre de cabello oscuro justo antes de subir al coche aquel día. A la mañana del tercer día, Nora decidió ir al hospital a visitar a Helen. No sabía mucho sobre esa mujer, solo que le habían disparado al intentar proteger a Mia y que sus últimas palabras antes de que la ambulancia se marchara aún perseguían a Nora. Protege a la niña. Como si Helen supiera algo que Nora ignoraba. Como si el ataque no hubiera sido un simple robo o un acto de violencia aleatorio. El Mount Sinai Hospital estaba situado en el Upper East Side, uno de los mejores hospitales de Nueva York. Nora viajó en metro durante casi una hora para llegar allí, llevando un pequeño ramo de flores que había comprado en una tienda de la esquina por $12. Casi todo el dinero que había ahorrado para los almuerzos de toda la semana. Se sentía fuera de lugar en los pasillos brillantes y pulidos, con costosas pinturas en las paredes y personal vestido de blanco impoluto que se movía rápidamente a su alrededor. Ese no era su mundo. Nora preguntó en recepción por la habitación de Helen Brooks y la dirigieron a la quinta planta, el ala VP. No le sorprendió demasiado, teniendo en cuenta que Helen trabajaba para una familia que era claramente muy rica. El ascensor se abrió en la quinta planta y Nora entró en un pasillo que era notablemente más tranquilo. Moqueta gruesa, cálida iluminación amarilla, cada paciente en una habitación privada con puertas de madera en lugar de las puertas de cristal utilizadas en las plantas inferiores. Encontró la habitación 32 y levantó la mano para llamar,
pero se quedó paralizada al darse cuenta de que alguien estaba hablando dentro. Se oía la voz grave y firme de un hombre, y a Nora se le encogió el corazón al reconocerla. Se quedó allí con la mano medio levantada, sin saber si debía llamar o darse la vuelta y marcharse. La puerta se abrió de repente. Marcus Valente estaba justo delante de ella, tan alto que ocupaba casi todo el ancho de la puerta. Seguía llevando traje, esta vez gris carbón, y seguía desprendiendo ese poder invisible que hacía que Nora quisiera dar un paso atrás. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme, agarrando el ramo, mirando directamente a los ojos grises y acerados que la observaban. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Marcus, solo por un momento, antes de ser sustituida por su habitual calma, señorita Sullivan. Pronunció su nombre como si lo conociera desde hacía mucho tiempo, como si la hubiera estudiado. A Nora se le puso la piel de gallina. «He venido a ver a Helen», dijo Nora, con una voz más firme de lo que esperaba. «Quería saber cómo está». Marcus miró el ramo que ella tenía en las manos y luego volvió a mirarla a la cara. Pasaron unos segundos en silencio, lo suficiente para que Nora sintiera que la estaban examinando con lupa. Entonces él asintió levemente con la cabeza y se hizo a un lado. «Helen está durmiendo. El médico dice que necesita descansar». Hizo una pausa, como si estuviera sopesando algo. «Pero hay algo que quiero decirte. ¿Tienes tiempo?» No era exactamente una pregunta. Nora lo entendió. Aún así, asintió con la cabeza. Como su curiosidad era más fuerte que su miedo, y porque una parte de ella necesitaba saber qué había pasado realmente ese día, Marcus la llevó a una habitación al final del pasillo, tal vez una sala de reuniones privada o un salón reservado para las familias de los pacientes VIP. Abrió la puerta y le indicó que entrara primero, luego la cerró detrás de ellos. La sala era pequeña pero elegante, con una mesa de roble, sillas de cuero y una gran ventana con vistas a la ciudad. Uno de los guardaespaldas que Nora recordaba de aquel día estaba de pie en un rincón, silencioso como una estatua. Marcus le indicó la silla frente a la mesa. Nora se sentó y dejó el ramo en su regazo. Él no se sentó. En cambio, se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a ella durante un momento, antes de darse la vuelta. «He pedido a alguien que investigara sobre ti», dijo con franqueza, sin intentar suavizarlo. Nora Sullivan, 28 años, nacida en Brooklyn, actualmente residente en Queens. Tu madre murió hace 2 años de cáncer. Tu hermana murió hace 13 años en un tiroteo entre bandas. Nora se quedó rígida. El calor le subió a la cara. En parte por la ira, en parte por la sensación de invasión. Quería levantarse y marcharse. Quería gritarle que no tenía derecho a hurgar en su pasado. Pero no lo hizo. Se limitó a quedarse sentada, apretando el ramo con tanta fuerza que los tallos se le rompieron en la palma de la mano. «¿Por qué lo has hecho?» Su voz sonó más fría de lo que pretendía. Marcus la miró y por primera vez, Nora vio algo diferente en esos ojos grises. No era frialdad ni poder, sino respeto. «Porque necesitaba saber quién había salvado a mi hija», respondió él. «Y porque tengo una oferta que quiero hacerte». Nora miró a Marcus y no dijo nada. ¿Una oferta? La palabra resonó en su cabeza como una alarma. Había vivido en Nueva York el tiempo suficiente para saber que hombres como Marcus Valente no hacían ofertas por simple amabilidad. Siempre había condiciones. Siempre había un precio. Marcus se alejó de la ventana y se dirigió a la silla frente a Nora, y luego se sentó. Ahora solo una mesa de roble los separaba. Sin embargo, Nora sentía como si hubiera un abismo entre ellos. Él puso ambas manos sobre la mesa, entrelazó los dedos y la miró fijamente. «Lo que pasó ese día no fue casual», dijo con voz baja y deliberada. «No fue un robo, no fue violencia callejera. Vinieron por Mia». Nora sintió que la sangre se le helaba en el cuerpo. Recordó cómo habían irrumpido los hombres enmascarados, la forma en que se movían con determinación, la forma en que sus ojos barrían la habitación como si buscaran a alguien, no dinero sino a una persona. «¿Por qué?», preguntó ella con voz ronca. «¿Por qué Mia? Solo es una niña de 6 años». Marcus se quedó en silencio un momento, con la mandíbula apretada,
como si estuviera conteniendo algo. Luego habló, con una voz más fría que el hielo. Porque Mia es mi hija y hay gente que quiere utilizarla para amenazarme, para obligarme a rendirme o para vengarse de lo que les he hecho. Nora no le preguntó qué había hecho. No necesitaba hacerlo. Sabía quién era Marcus Valente, o al menos sabía lo que escribían los periódicos sobre él. Un exitoso hombre de negocios, un inversor inmobiliario, un generoso filántropo. Pero también había otros rumores. Se susurraban historias sobre el mundo del hampa, sobre conexiones que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Nora no sabía qué era cierto y qué era inventado. Y tal vez no quería saberlo. Helen ha trabajado para mí durante 7 años. Marcus continuó. Era la mejor niñera que Mia había tenido nunca. Pero esta herida es grave. El médico dice que necesitará al menos 6 meses para recuperarse. E incluso después de eso, es posible que no tenga la fuerza suficiente para seguir haciendo este trabajo. Hizo una pausa y miró a Nora con una mirada aguda y concentrada. Necesito a alguien que la sustituya. Alguien en quien Mia confíe. Nora parpadeó, sin estar segura de haberle oído bien. ¿Quiere decir que quiere que sea la niñera de Mia? Silencio. Nora abrió la boca y luego la cerró de nuevo, sin saber qué decir. Bajó la mirada hacia el ramo, que ya estaba un poco magullado en sus manos. Luego miró la elegante habitación y al poderoso hombre sentado frente a ella. Nada de esto tenía sentido. Ella solo era una camarera. Una chica pobre de Queens, con zapatos gastados, y una cuenta de ahorros con la que ni siquiera podría comprarse un bolso en una boutique de ese barrio. No tengo experiencia, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Nunca he sido niñera. No sé cómo cuidar a los niños. Solo usaste tu cuerpo para proteger a mi hija de las balas. La interrumpió Marcus, con voz aún tranquila, pero con algo feroz ardiendo en su interior. No conocías a Mia, no sabías quién era, no tenías motivos para arriesgar tu vida, y lo hiciste de todos modos. Instintivamente, sin dudarlo, se inclinó hacia adelante. Eso es lo que necesito, no experiencia ni títulos. Necesito instinto protector y valentía. Nora tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Quería negarse. Quería decir que no pertenecía a ese mundo, que solo quería su vida normal, aunque fuera difícil. Pero entonces recordó los ojos muy abiertos de Mia, los pequeños dedos que le agarraban la camisa, la temblorosa súplica. No te vayas. Te pagaré $90,000 al año, continuó Marcus como si estuviera negociando un contrato comercial. Tendrás tu propio espacio en mi finca, una pequeña casa con todas las comodidades, seguro médico completo, un chofer y todos los gastos cubiertos. Tu único trabajo es quedarte con Mia, cuidarla y asegurarte de que esté a salvo. $90,000. La cifra resonó en la mente de Nora como un trueno. Ganaba $23,000 al año en Benedetti's, sin contar las propinas. Lo que Marcus le ofrecía le permitiría pagar su deuda estudiantil. Le permitiría ahorrar para cumplir su sueño de abrir una cafetería. Podría cambiar su vida por completo. Y con ello llegó el miedo. Miedo al mundo al que pertenecía Marcus. Miedo a las personas que habían venido a por Mia. Miedo a que, si aceptaba, nunca pudiera volver a tener una vida normal. ¿Por qué yo?, preguntó casi en un susurro. Podría contratar a cualquiera. Seguridad profesional, exmilitares, alguien entrenado para esto. ¿Por qué elegir a una camarera de Queens? Marcus la observó durante un largo rato, sin apartar sus ojos grises de su rostro ni un segundo. Porque Mia lleva 2 noches sin dormir, dijo, suavizando ligeramente la voz. Llora y te llama. Me pregunta cuándo vendrá Nora. Dice que eres la única persona que la ha hecho sentir segura desde que murió su madre. Las palabras golpearon a Nora en el pecho como un puñetazo. Pensó en Rosie, en la hermana pequeña a la que no había podido proteger hacía 13 años, en el dolor que había llevado consigo durante tantos años. Y pensó en Mia, una niña sin madre, una niña que acababa de sobrevivir a una pesadilla, una niña que llamaba a Nora en la oscuridad. Te doy 3 días para pensarlo, dijo Marcus, levantándose y abrochándose la chaqueta del traje. Pero espero que tomes la decisión correcta.
Dejó una tarjeta de visita negra sobre la mesa, con letras plateadas que brillaban sobre ella, y luego salió de la habitación sin mirar atrás. Nora se quedó allí sentada sola, todavía agarrando el ramo marchito, mirando la tarjeta como si fuera una puerta a otro mundo, un mundo al que no sabía si tendría el valor de entrar. Nora regresó a su apartamento en Queens cuando ya era de noche. El trayecto en metro le había llevado casi una hora, pero no recordaba nada de él. No recordaba los rostros que la rodeaban. No recordaba el familiar rugido de la ciudad. Su mente daba vueltas y vueltas a la conversación con Marcus, al número 90.000 dólares, a esos ojos gris acero, fríos en apariencia, pero que reflejaban el dolor de un padre, y a la imagen de Mia llamándola por su nombre mientras dormía. Abrió la puerta, encendió la luz y la familiar habitación de 28 metros cuadrados apareció ante ella, pequeña, desgastada, pero su hogar, el único lugar que le pertenecía. Nora dejó la bolsa sobre la mesa y lo vio. Habían deslizado un sobre blanco por la ranura del buzón, mezclado con los folletos publicitarios que había recogido al pasar por el vestíbulo. Reconoció inmediatamente el logotipo de la administración del edificio y se le encogió el corazón antes incluso de abrirlo. Era exactamente lo que temía, un aviso de aumento del alquiler, efectivo a partir del mes siguiente, $150 más al mes, lo que elevaba su alquiler a $1,550. Esa cifra podría no parecer mucho para otras personas, pero para Nora podía suponer la diferencia entre tener suficiente para comer o saltarse comidas durante el fin de semana. Se dejó caer sobre la cama, con la carta aún en la mano, con la mirada perdida. Su mente comenzó a hacer cálculos. Su salario en Benedetti's, las propinas, los servicios públicos, el transporte, los pagos de su deuda estudiantil, la comida. Los números giraban como una rueda sin punto de parada. Y por mucho que los organizara, el resultado seguía siendo el mismo. No era suficiente. Llevaba años viviendo así, siempre al límite, siempre inestable, siempre a un mes de enfermedad o a una factura inesperada del desastre financiero. La mirada de Nora se desvió hacia la pared frente a ella, donde había fotos Polaroid pegadas con cinta adhesiva, amarillentas por el paso del tiempo. Sus ojos se posaron en una foto de Rosie en su fiesta de cumpleaños número 10. Un vestido rosa, una amplia sonrisa. Ambas manos levantadas en forma de V hacia la cámara. Era la última foto tomada antes de que todo se rompiera. 2 años después, Rosie se había ido. Y Nora, que entonces tenía 15 años, se vio obligada a aprender a vivir con el dolor, a vivir con la culpa de no haber podido proteger a su hermana pequeña, a vivir con la pregunta que la atormentaba cada noche. Si tan solo hubiera ido con Rosie ese día, si tan solo le hubiera agarrado la mano con más fuerza, si tan solo la hubiera empujado para que corriera en otra dirección, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Nora cerró los ojos, tratando de alejar esos pensamientos. Pero en cambio, apareció el rostro de Mia. Ojos muy abiertos llenos de lágrimas. Pequeños dedos agarrados a la camisa de Nora. Esa voz temblorosa suplicando, «No te vayas». Mia también había perdido a su madre. Mia también estaba sola. Mia vivía con un dolor que una niña de 6 años nunca debería tener que soportar. Y Mia llamaba a Nora. De entre todas las personas que la rodeaban, los guardaespaldas, el personal, incluso su poderoso padre, Mia buscaba seguridad en una desconocida que había estado sirviendo mesas. ¿Por qué? Nora no lo entendía, pero algo dentro de ella cambió. Un hilo invisible la unía a esa niña, un sentimiento que no había tenido desde que Rosie murió. Se levantó, se acercó a la mesa y cogió la tarjeta de visita negra que Marcus había dejado. Las letras plateadas brillaban bajo la tenue luz. Marcus Valente. Debajo había un número de teléfono, sin dirección, sin título, simple, misterioso y poderoso, como el propio hombre. $90,000 al año. Con esa cantidad de dinero, Nora podría pagar su deuda en 1 año y medio. Podría ahorrar para cumplir su sueño de abrir su propia cafetería. Podría escapar de ese apartamento tan pequeño,
escapar de la preocupación constante por el alquiler, la comida y las facturas. Podría tener una vida diferente. Pero ¿cuál era el precio? Entrar en el mundo de Marcus Valent, el mundo en el que su esposa había muerto, el mundo en el que su hija estaba siendo perseguida, el mundo en el que la violencia acechaba tras cada puerta. Nora había perdido a su hermana a causa de la violencia de las bandas. ¿De verdad quería volver a meterse en ese torbellino? Volvió a mirar la foto de Rosie, luego la tarjeta de visita, y entonces recordó lo que Marcus había dicho. Mia no podía dormir. Mia lloraba y la llamaba. Mia la necesitaba. Quizá esta era una oportunidad para hacer lo que no había podido hacer hacía 13 años. Proteger a una niña. Estar cerca cuando la necesitara. Negarse a permitir que la tragedia se repitiera. Nora se tumbó en la cama, con la mirada fija en el techo agrietado y la tarjeta de visita aún en la palma de la mano. Sabía que esa noche no dormiría, pero tal vez al amanecer tendría la respuesta. Amanecía y Nora tenía la respuesta. Se despertó tras una noche en la que apenas había dormido. Sin embargo, curiosamente, no se sentía cansada. En cambio, sentía una calma tranquila y desconocida en su interior. Como si la decisión se hubiera tomado en lo más profundo de su ser y ahora solo tuviera que admitirlo. Miró la tarjeta de visita negra que seguía sobre la almohada y luego la foto de Rosie en la pared. Su hermana pequeña sonreía en la foto. La sonrisa de una niña de 10 años que no tenía ni idea de que 2 años después su vida llegaría a su fin. Nora se llevó una mano al pecho, sintió los latidos de su corazón bajo la palma y susurró, como si Rosie pudiera oírla. Perdóname, esta vez lo haré bien. Esa mañana, Nora se puso el traje más elegante que tenía y tomó el metro hasta Little Italy. Benedetti seguía cerrado por reformas, con el cartel de cerrado colgado en el cristal, recién sustituido, pero Nora sabía que Frank y Rosa estaban dentro. Siempre estaban allí, pasara lo que pasara. Este restaurante era su vida, su corazón, el fruto de su trabajo, criado durante más de 45 años. Llamó a la puerta trasera, la entrada del personal, y Rosa la abrió casi inmediatamente. El rostro de Rosa se iluminó cuando vio a Nora, y luego se suavizó, como si ya pudiera leer lo que se avecinaba en la expresión de la joven. «Entra, cariño», dijo Rosa con dulzura, apartándose. «Voy a preparar café. Frank está en la cocina». Nora entró en la familiar cocina, donde aún flotaba un ligero aroma a harina y albahaca, aunque nadie estuviera cocinando. Frank estaba sentado en la pequeña mesa de la esquina, donde solían desayunar juntos antes de abrir. Levantó la vista al ver a Nora y le dedicó una cálida sonrisa, aunque todavía llevaba vendado el corte de la frente. «Mi niña», dijo, apartando una silla para ella. «Siéntate». Nora se sentó, con las manos cruzadas en el regazo, sin saber muy bien por dónde empezar. Rosa trajo 3 tazas de café y se sentó junto a su marido. Los dos miraron a Nora con ojos pacientes. No le preguntaron nada, no la presionaron. Simplemente esperaron, como siempre habían hecho durante los últimos 3 años. «Tengo que contarles algo». Nora comenzó a hablar con la voz un poco temblorosa. «El señor Valente, el padre de la niña, me ha ofrecido un trabajo como niñera de Mia». Hizo una pausa y tragó saliva. «Y he decidido aceptarlo». El silencio invadió la cocina durante unos segundos. Nora no se atrevía a levantar la vista. Temía ver la decepción en los ojos de las 2 personas que la habían ayudado a superar sus años más difíciles. Pero entonces la cálida mano de Rosa se posó sobre la suya. Y cuando Nora levantó la mirada, Rosa le sonreía, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. «Sabía que esto iba a pasar», dijo Rosa en voz baja. «Desde el momento en que te vi sosteniendo a esa niña aquel día, supe que tenías corazón de madre, Nora. Estás destinada a algo más que a servir platos». Frank asintió con la cabeza, con los ojos húmedos, aunque intentaba mantener su rostro impasible. «Tienes razón. Siempre supimos que llegarías lejos. Solo pudimos tenerte con nosotros durante un tiempo». Nora sintió que las lágrimas brotaban antes de que pudiera detenerlas. Se había preparado para explicar, para persuadir, incluso para afrontar las culpas.
No estaba preparada para esto, para una aceptación incondicional, para un amor que no exigía nada a cambio. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Me lo disteis todo cuando no tenía nada. No quiero que penséis que soy desagradecida. No digas tonterías, la interrumpió Frank con voz áspera. Eres de la familia, y la familia no se disculpa por querer una vida mejor. Rosa se levantó y se dirigió al viejo armario de madera que había en la esquina de la cocina, donde guardaba lo que más apreciaba. Abrió un cajón, sacó un cuaderno de cuero gastado con las esquinas deshilachadas y volvió para colocarlo en las manos de Nora. Estas son las recetas de la familia Benedetti, dijo Rosa, con tono solemne y lleno de amor. Mi madre me las dio a mí, y ahora yo te las doy a ti. Salsa de tomate, pasta fresca, tiramisú, todo está aquí. Algún día, cuando abras tu propia cafetería, las usarás. Nora miró el cuaderno. Sus páginas estaban amarillentas. Generaciones de escritura a mano se superponían en el papel. Comprendió el valor de lo que tenía en las manos. Comprendió que Rosa le estaba dando más que recetas. Le estaba dando su fe, su esperanza, una parte del legado de la familia. Volveré a visitarte, prometió Nora, apretándolo contra su pecho. Lo prometo. Rosa la abrazó con fuerza, como una madre abraza a su hija. Frank se levantó y las rodeó con sus brazos a ambas. Y en ese momento, la pequeña cocina se llenó de un aroma que ninguna receta podría crear jamás. El aroma del amor, de la despedida, de la esperanza de un mañana mejor. Esta puerta siempre estará abierta para ti, dijo Frank cuando finalmente se separaron. Cuando nos necesites, ven a casa. Nora asintió, incapaz de decir nada más. Con la garganta apretada y ardiendo, salió de Benedet's con el libro de recetas en las manos y un nuevo capítulo por delante. No sabía qué pasaría cuando entrara en el mundo de Marcus Valente, pero sabía que, fuera donde fuera, llevaría consigo el amor de Frank y Rosa, y eso le daría fuerzas para afrontar cualquier cosa que se le presentara. 3 días después de la reunión en el hospital, un brillante coche negro se detuvo frente al apartamento de Nora en Queens exactamente a las 8:30 de la mañana, tal y como se había acordado. Ella estaba de pie en la acera con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias. El cuaderno de recetas de Rose descansaba a salvo dentro de su bolso. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. El conductor, un hombre de mediana edad vestido con un traje negro, salió y le abrió la puerta trasera sin decir palabra. Nora se deslizó en el asiento y percibió el aroma del cuero fino y un ligero rastro de sándalo. El coche se puso en marcha con suavidad y silencio, dejando atrás las familiares calles de Queens, cruzando el puente y dirigiéndose hacia Long Island. El viaje duró casi una hora. Nora miró por la ventana y observó cómo el paisaje cambiaba de edificios de apartamentos abarrotados, pequeñas tiendas y aceras concurridas a carreteras bordeadas de árboles, vallas blancas alrededor de amplios jardines verdes y mansiones ocultas tras altos muros de piedra. Estaba dejando su mundo y entrando en otro completamente diferente. El coche se detuvo ante una enorme verja de hierro forjado de al menos 3 metros de altura, con un intrincado trabajo en metal, con una V entrelazada con otra V en el centro. Una cámara de seguridad giró lentamente, escaneando el coche, y la verja se abrió poco a poco. Un camino pavimentado con piedras serpenteaba a través de un vasto jardín. El césped estaba cortado a la perfección. Los rosales florecían en todos los tonos. Una fuente de mármol cantaba suavemente. Viejos robles extendían sus sombras sobre sus cabezas. Nora contuvo la respiración. Había visto lugares como este en películas y revistas, pero nunca había imaginado que algún día pondría un pie en uno. La finca Valente se alzaba ante ella como un sueño. La casa principal era de estilo toscano, con tejas de terracota, paredes de piedra color crema y ventanas arqueadas perfectamente simétricas. Las enredaderas trepaban por un lado de la fachada. Un balcón de hierro forjado sobresalía del segundo piso. Unos amplios escalones de piedra conducían a una enorme puerta de roble. Nora contó al menos 15 ventanas solo en la parte delantera,
y ni siquiera podía imaginar cuántas habitaciones habría en el interior. Pero el coche no se detuvo en la entrada principal. Continuó rodeando la casa. Nora vislumbró una piscina, con el agua de un azul verdoso brillante bajo el sol, y una pista de tenis. Más lejos, un jardín de flores con sinuosos senderos de piedra. El coche se detuvo finalmente frente a una pequeña casa a unos 50 metros del edificio principal, escondida bajo la copa de un arce. Parecía una casita de campo inglesa con techo de tejas grises, paredes encaladas y lavanda plantada a lo largo del camino de entrada. La puerta se abrió y Nora salió, con las piernas ligeramente temblorosas. Afuera la esperaba un hombre al que reconoció de inmediato, uno de los guardaespaldas que había llegado con Marcus ese día al restaurante. Era alto, casi 1,90, con el físico de un exboxeador. Tenía el pelo oscuro, corto y bien peinado. Su rostro anguloso no mostraba ninguna expresión, y sus profundos ojos marrones recorrieron a Nora con la fría evaluación profesional de alguien que juzga si está a la altura. «Señorita Sullivan», dijo con voz baja y seca, «soy Luca Ferrante, jefe de seguridad. Dr. Valente me ha pedido que le muestre todo lo que necesita saber». Nora asintió con la cabeza, tratando de mantenerse firme, incluso mientras apretaba con fuerza la correa de su bolso. Luca no le tendió la mano. No sonrió. No había nada de calidez en él. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, indicándole que lo siguiera. Una vez dentro, Nora tuvo que tragar saliva para contener un grito ahogado. El espacio era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Una acogedora sala de estar con chimenea, un sofá de tela color crema y grandes ventanas que daban al jardín. La cocina era pequeña, pero estaba completamente equipada. Desde una cocina de inducción hasta un horno, desde un frigorífico hasta una cafetera, una escalera de madera conducía al segundo piso, donde había un dormitorio con una cama doble vestida con sábanas blancas y un baño privado con acabados en mármol. Esta casa de campo era 3 veces más grande que su apartamento en Queens, y eso que solo era la vivienda del servicio. «Esta es tu casa», dijo Luca, de pie en la puerta mientras Nora echaba un vistazo. «La nevera está llena. Puedes cocinar tú misma o comer en la casa principal. Mia se levanta a las 7 suyas de la mañana y se acuesta a las 8 de la noche. Hoy la conocerás durante la comida». Nora se volvió para mirar a Luca y se dio cuenta de que él la observaba como si estuviera decidiendo si era digna de ello. «¿Y el señor Valente?», preguntó. «Está ocupado», respondió Luca secamente. «Lo verás cuando esté listo». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Nora sola en una casa desconocida, en un mundo al que no pertenecía, con un trabajo que no sabía si podría desempeñar. Exactamente a las 12 del mediodía, Nora salió de la pequeña cabaña y se dirigió hacia la villa principal, siguiendo las instrucciones de Luca. Se había puesto algo más cómodo, unos vaqueros y un jersey color crema, tratando de parecer lo más amigable y accesible posible. Su corazón aún latía con nerviosismo. No sabía si Mia la recordaría. No sabía si la niña realmente la quería allí, tal y como había dicho Marcus. La enorme puerta de roble se abrió antes de que Nora pudiera llamar. Una mujer de mediana edad, con un uniforme gris de empleada doméstica, la recibió con una sonrisa y la invitó a pasar. Nora cruzó el umbral y sintió que se le abrían los ojos ante el gran vestíbulo. Un techo que se elevaba sobre su cabeza, una brillante lámpara de araña de cristal, relucientes suelos de mármol, una escalera curva que subía hasta el segundo piso. Pero no tuvo tiempo de asimilarlo todo. Un chillido resonó desde lo alto de las escaleras, y entonces una pequeña mancha borrosa bajó corriendo como un torbellino. Nora. Mia bajó volando los escalones. Sus rizos negros rebotaban salvajemente, sus grandes ojos redondos brillaban como estrellas. Corrió directamente hacia Nora y le rodeó las piernas con los brazos. Y cuando Nora se agachó, Mia se subió a ella para abrazarle el cuello. Se aferró con fuerza, como si temiera que Nora pudiera desaparecer. Nora sintió que se le derretía el corazón. Abrazó a la niña, respiró el suave aroma del champú de su cabello y le susurró al oído. «Estoy aquí.
No voy a ir a ninguna parte. Mia levantó la cara. Tenía los ojos húmedos, pero su sonrisa era radiante. Papá dijo, te quedarás para siempre. ¿Es eso cierto? Nora no sabía cómo responder. Para siempre era una palabra demasiado grande, demasiado lejana, pero al mirar los ojos esperanzados de Mia, no pudo soportar decepcionarla. Estaré aquí mucho tiempo, dijo Nora, y tendremos mucho tiempo para estar juntas. Esa tarde, Mia tiró de la mano de Nora y la llevó por toda la villa, emocionada por mostrarle cada rincón como una pequeña guía turística. Esta era la gran sala de estar donde veía dibujos animados todas las noches. Esta era la biblioteca con 1000 libros que leía papá. Este era el comedor donde desayunaba sola porque papá siempre estaba ocupado. Y esta era la habitación de Mia, pintada en rosa pastel, con una cama de princesa, un armario de juguetes que llegaba hasta el techo y el señor Button sentado en la almohada como si hubiera estado esperando. Nora se dio cuenta de que, aunque Mia estaba rodeada de las cosas más lujosas que el dinero podía comprar, seguía siendo una niña solitaria. Hablaba y reía, pero en esos ojos había una profunda tristeza que Nora entendía mejor que nadie. Esa tarde, Nora sugirió que hicieran galletas juntas. Mia saltó de emoción y agarró la mano de Nora, arrastrándola a la cocina. La cocina de la villa era tan grande como la de un restaurante, con una isla de granito, un enorme frigorífico de doble puerta y todo tipo de utensilios de cocina profesionales imaginables. El chef privado de la familia, un italiano llamado Marco, las observó al principio con evidente escepticismo. Pero cuando vio lo feliz que estaba Mia, riendo sin parar, salió silenciosamente de la habitación para dejarlas a solas. Nora sacó harina, huevos, mantequilla y azúcar, y luego comenzó a guiar a Mia paso a paso. Mia se subió a una silla alta para alcanzar la encimera y amasó torpemente la masa. Tenía la nariz y las mejillas manchadas de harina, pero no le importaba en absoluto. Su risa resonaba en la cocina, clara y dulce como el sonido de unas campanas de viento. Nora sintió que una calidez se extendía por su pecho, una sensación que no había tenido en mucho tiempo. No desde las tardes en que cocinaba con Rosie cuando eran pequeñas. «Nora», preguntó Mia de repente, levantando sus grandes ojos. «¿Tienes una hermana pequeña?» El corazón de Nora se encogió. Se detuvo con la masa en las manos, miró el rostro inocente de Mia y sopesó cómo responder. «Sí», dijo después de un momento. «Yo tengo una hermana pequeña. Se llamaba Rosie». «¿Dónde está Rosie? ¿Por qué no la veo?» Nora tragó saliva, con la garganta seca y amarga. «Rosie está muy lejos. Ya no puedo verla». Mia se quedó callada un momento, como si estuviera pensando intensamente. Luego puso su pequeña mano cubierta de flores sobre la mano de Nora, ligera como una mariposa. «Como mi mamá», dijo con una vocecita muy suave. «Mi mamá también está muy lejos. Papá dice que mi mamá se fue al cielo». A Nora se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. Se arrodilló a la altura de Mia y le tomó la manita. «Entonces quizá Rosie y tu mamá estén juntas», dijo Nora con voz temblorosa. «Y quizá ambas nos estén mirando desde arriba, muy orgullosas». Mia sonrió, una sonrisa triste llena de confianza. Luego abrazó a Nora con fuerza y Nora le devolvió el abrazo. Dos corazones solitarios que se encontraron en la lujosa cocina de un mundo que no sentían como suyo. Los días siguientes pasaron y Nora se fue acostumbrando poco a poco a la vida en la finca de Valencia. Se despertaba a las 6 horas de la mañana, se preparaba y luego iba a buscar a Mia a las 7. Desayunaban juntas y después Nora llevaba a Mia al colegio en el coche negro con chofer privado. Por la tarde, la recogía, la ayudaba con los deberes, jugaba con ella en el jardín, le leía cuentos, cocinaba y la arrullaba hasta que se dormía. Aquellas horas eran cálidas y tranquilas, tanto que Nora casi podía olvidar que vivía en la casa de uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Pero cada vez que caía la noche, el otro mundo de Marcus Valente emergía y Nora recordaba que la luz del día no era más que una frágil coraza que cubría la oscuridad que había debajo. Marcus rara vez aparecía durante el día. Salía temprano de la finca y a menudo no regresaba hasta que Mia se había dormido.
En las raras ocasiones en que Nora lo veía durante el horario normal, siempre llevaba un traje negro o gris, con el rostro frío como una piedra, y sus agudos ojos grises escaneando todo como si estuviera calculando. Hablaba con Luca y los demás guardias en frases cortas, con voz baja y autoritaria. A veces llegaban hombres desconocidos, rostros que Nora nunca había visto antes, con trajes caros, anillos de oro y ojos que la medían de una manera que le daba ganas de retroceder. Desaparecían en la oficina de Marcus, en el segundo piso. La pesada puerta de roble se cerraba con llave y nadie podía acercarse a ella. Pero con Mia, Marcus era otra persona completamente diferente. Nora lo presenció una tarde mientras leía a Mia y se abrió la puerta del dormitorio de la niña. Marcus entró, todavía con su traje, pero con la corbata aflojada, y la frialdad de su rostro se disipó en el momento en que miró a su hija. Mia chilló y corrió a sus brazos. Marcus se arrodilló y la abrazó con una ternura que Nora no creía que un hombre como él pudiera poseer. Le preguntó por su día, por el colegio, por lo que le había enseñado la señorita Nora. Escuchó cada respuesta emocionada y entrecortada como si fuera lo más importante del mundo. Y cuando Mia le pidió que le leyera, no se negó. Se sentó junto a la cama, dejó que Mia se acurrucara en su regazo y leyó con una voz profunda y suave que Nora nunca le había oído usar con nadie más. Nora salió en silencio, dejando a padre e hija a solas. Bajó las escaleras con la intención de volver a su pequeña cabaña cuando oyó voces que provenían del despacho de Marcus. La puerta no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta y una cálida luz se derramaba en el oscuro pasillo. Nora sabía que no debía detenerse. No debía escuchar, pero sus pies parecían clavados al suelo cuando oyó un nombre. Caruso se está moviendo de nuevo. La voz de Luca, baja y tensa. Tenemos noticias de que están planeando algo nuevo. ¿Qué tipo de plan? La voz de Marcus, más fría que el hielo. Aún no estoy seguro, pero después de lo que pasó en el restaurante, no van a parar. El objetivo sigue siendo Mia. El silencio se prolongó durante unos segundos, tan denso que Nora podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces Marcus habló despacio y con tono amenazador. Encuéntralos. Encuentra al que está detrás de esto. No me importa lo que cueste ni cuánto tiempo lleve. Nadie toca a mi hija. Nora retrocedió, con cuidado de no hacer ruido. Caruso. El nombre resonó en su mente, desconocido. Sin embargo, le provocó un escalofrío y no sabía por qué. Se apresuró, con el pulso acelerado, y no miró atrás ni una sola vez. Esa noche, Nora yacía en la cama de la pequeña cabaña, mirando al techo, incapaz de dormir. Pensaba en Marcus, en sus dos caras. De día, un frío capo con reuniones secretas y órdenes aterradoras. De noche, un padre cariñoso que leía cuentos de hadas a su hija. Pensaba en Mia, una niña inocente que no sabía que era el objetivo de gente peligrosa. Y pensó en el nombre Caruso, y en por qué la había inquietado tanto. Algo estaba pasando en esa casa. Un oscuro secreto que Nora aún no podía ver con claridad. Ella solo era una chica de Queens, una camarera contratada como niñera. No debía sentir curiosidad, no debía involucrarse. Pero cuando pensaba en Mia, en los ojos grandes y la sonrisa brillante de la niña, Nora sabía que no podía mirar hacia otro lado. Si alguien quería hacer daño a esa niña, Nora no lo permitiría, sin importar lo que tuviera que afrontar. Y tal vez necesitaba descubrir quién era realmente Caruso. Habían pasado 2 semanas desde que Nora oyó el nombre de Caruso, y todavía no se atrevía a preguntarle a nadie al respecto. Seguía haciendo su trabajo, cuidando de Mia, tratando de actuar con normalidad, incluso aunque su mente estuviera llena de preguntas sin respuesta. Aquella noche era una fría noche de noviembre. El viento silbaba en las ventanas. Nora estaba entrando y saliendo de un sueño ligero e inquieto cuando alguien llamó suavemente a la puerta. Se despertó sobresaltada, miró el reloj y vio que eran más de las 2 de la madrugada. Volvieron a llamar a la puerta, débil y frágilmente, y a continuación se oyó una voz temblorosa que reconoció al instante. «Nora, por favor». Nora se levantó de un salto y abrió la puerta, y se le encogió el corazón al ver a Mia allí de pie, con un pijama rosa, los pies descalzos sobre el frío suelo de piedra,
y los ojos enrojecidos por el llanto. El señor Buttons estaba agarrado con fuerza a sus brazos. La niña temblaba, ya fuera por el frío o por el miedo. Y cuando Nora se arrodilló, Mia se lanzó a sus brazos y se echó a llorar. «He soñado con mi madre», dijo Mia entre jadeos. Estaba muy lejos. La llamé y no se dio la vuelta. Corrí tras ella, pero nunca pude alcanzarla. Entonces desapareció. Nora abrazó a Mia, la levantó y la llevó dentro. La sentó en el sofá, la envolvió en una manta de lana y se sentó a su lado. Mia seguía llorando, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y Nora solo podía abrazarla, acariciarle la espalda y esperar a que pasara la tormenta. «Háblame de tu madre», dijo Nora con dulzura cuando los sollozos de Mia finalmente se calmaron. «¿Cómo era?» Mia levantó la cara y miró a Nora con sus grandes ojos, como pidiendo permiso. Luego comenzó a hablar, con voz suave, pero llena de amor. Era muy guapa. Tenía el pelo largo y negro, y los ojos marrones como el chocolate. Solía cantarme en español canciones que yo no entendía, pero que sonaban muy bonitas. Llevaba un collar con un corazón. Decía que se lo había regalado papá cuando le pidió matrimonio. Mia hizo una pausa y abrazó con más fuerza al señor Buttons. «Me regaló al señor Buttons cuando cumplí 4 años. Dijo que me protegería cuando ella no estuviera allí. Entonces el señor Buttons es muy importante», dijo Nora, acariciando suavemente la oreja del conejo de peluche. «Sí, porque es lo último que me regaló». A Mia se le quebró la voz. Murió poco después. Nora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No podía llorar. Mia necesitaba que fuera fuerte. «Nora», dijo Mia de repente, con voz aguda por el miedo. «Tengo miedo. Tengo miedo de que algún día olvide cómo es la cara de mi madre». «¿Por qué piensas eso?» «Porque papá guardó todas sus fotos». Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas de nuevo. «Papá dice que le duele demasiado mirarlas, así que las guardó en una habitación privada y las cerró con llave. Quiero ver sus fotos, pero me da miedo pedírselas. Todos los días intento recordar, pero su rostro se vuelve cada vez más borroso. Tengo miedo de que algún día ya no recuerde cómo era». Esas palabras atravesaron a Nora como un cuchillo. Ella entendía ese sentimiento. Lo entendía demasiado bien. Después de la muerte de Rosie, ella había tenido miedo de lo mismo. Miedo de que el tiempo borrara los recuerdos. Miedo de que algún día no recordara la sonrisa de su hermana, su risa, la forma en que solía decir Nora cada vez que quería algo. Y ese miedo era real. Durante 13 años, Nora había mirado la foto de Rosie todos los días solo para evitar que se desvaneciera, solo para mantenerla viva en su mente. «Escúchame», dijo Nora, tomando las pequeñas manos de Mia y las suyas. «Nunca olvidarás a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque tu madre no solo está en las fotos, está en tu corazón, está en la canción que solía cantar, está en el señor Buttons, está en tu forma de sonreír, en tu forma de amar. Cada vez que haces algo amable, cada vez que eres valiente, tu madre está ahí contigo». Mia miró a Nora con los ojos brillantes. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabes qué? Tu madre querría que recordaras los momentos felices, el amor que te dio, no solo la tristeza de que no esté aquí. Querría que vivieras con alegría y te convirtieras en una chica maravillosa». Mia se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en las palabras de Nora. Luego apoyó la cabeza en el hombro de Nora, abrazó al señor Buttons y susurró: «Nora, ¿te quedarás conmigo esta noche?». Nora sonrió y las cubrió a ambas con la manta. «Me quedaré, te lo prometo». Mia cerró los ojos y en cuestión de minutos su respiración se volvió regular. Nora observó el rostro inocente de la niña mientras dormía y en lo más profundo de su ser comenzó a tomar una decisión en silencio. Si Marcus guardaba bajo llave las fotos de Serena, tal vez era hora de que Nora supiera más sobre esa mujer. No solo por Mia, sino por el apellido Caruso y el secreto que escondía esa casa. La fiesta del 7º cumpleaños de Mia estaba en pleno apogeo en el jardín. Las risas de los niños se mezclaban con la música alegre y brillante que salía de un equipo de sonido profesional. Nora se quedó al borde del césped,
observando a Mia con su vestido morado mientras jugaba con sus compañeros de clase, con el rostro más radiante que en cualquier otro momento desde que Nora había llegado allí. El personal del evento guiaba a los niños a través de un juego de búsqueda del tesoro. Los padres adinerados se reunían en pequeños grupos y charlaban mientras bebían copas de champán. Los guardias de seguridad estaban apostados por todas partes como estatuas silenciosas. Todo parecía perfecto, seguro, absolutamente controlado. Pero entonces Nora notó algo que no encajaba. Marcus estaba de pie a poca distancia, hablando con dos hombres que ella nunca había visto antes. Ambos vestían trajes negros y tenían el rostro tenso. La conversación era rápida, y sus voces lo suficientemente bajas como para que nadie cercano pudiera oírlas. Entonces Marcus asintió ligeramente con la cabeza. Volvió la cabeza hacia Mia una vez, como para asegurarse de que seguía estando a salvo, y se dirigió con los dos hombres hacia la puerta lateral de la finca. Luca le siguió, y varios otros guardias abandonaron sus puestos para escoltarlos. Nora los vio desaparecer detrás de la línea de árboles, con la mente llena de preguntas. ¿Qué estaba pasando y por qué, en medio de la fiesta de cumpleaños de su hija? Sus ojos recorrieron de nuevo el jardín y se dio cuenta de que la presencia de seguridad se había reducido notablemente. Los guardias que quedaban se centraban en vigilar a los niños y a los invitados. Nadie parecía prestar atención a la casa principal. La puerta lateral de la villa seguía abierta. Una cálida luz amarilla se derramaba hacia la luz del día. Era una oportunidad que Nora nunca había esperado tener. Dudó durante un segundo. La razón le decía que no hiciera ninguna tontería, que no se metiera en algo que no era asunto suyo. Pero entonces pensó en Mia. Pensó en los ojos húmedos de la niña cuando hablaba de su madre, y en el miedo en su voz al pensar en olvidar el rostro que la había traído al mundo. Pensó en el nombre Caruso, en las reuniones secretas, en las amenazas dirigidas a la niña que había jurado proteger. Si quería proteger a Mia, necesitaba la verdad. Toda la verdad. Nora se dirigió hacia la casa principal, obligándose a parecer natural, como si solo fuera a entrar a coger algo. Nadie la detuvo. Se coló por la puerta lateral en un pasillo tranquilo, y la música y las risas del jardín se desvanecieron, de repente lejanas, como si pertenecieran a otro mundo completamente distinto. Su corazón latía más rápido mientras subía las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo de arriba era más oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas amarillas tenues. Nora recordó la ubicación de la oficina de Marcus por la vez que lo había visto dirigirse hacia allí. Al final del pasillo, una puerta de roble estaba bien cerrada, probablemente el lugar donde guardaba todos los secretos a los que ella intentaba llegar. Se detuvo frente a ella. Su mano temblaba ligeramente mientras sus dedos se cerraban alrededor del pomo. Cerrada con llave, tal y como esperaba, Nora miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca y luego sacó una horquilla de su bolsillo. Era una habilidad que había aprendido cuando vivía en un barrio pobre de Brooklyn, donde los niños tenían que arreglárselas solos cuando se olvidaban las llaves. Nunca imaginó que la utilizaría aquí, en la mansión de un jefe de la mafia. Sus manos trabajaron rápidamente, mientras sus oídos se esforzaban por captar cualquier sonido. Pasaron unos segundos tensos y luego se oyó un suave clic. La cerradura se abrió. Nora respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Sabía que si la descubrían, todo terminaría. Marcus no perdonaría esta traición, sin importar cuáles fueran sus razones, pero había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Por Mia, por Rosie, por todas las preguntas que la habían estado atormentando noche tras noche, empujó la puerta y entró en la oscuridad. La oficina de Marcus se extendía ante ella, más grande de lo que esperaba, con un enorme escritorio de roble, varias pantallas de ordenador y archivadores alineados a lo largo de las paredes. La luz de las ventanas era suficiente para que Nora pudiera ver sin necesidad de encender una lámpara. Se dirigió hacia el archivador de la esquina, el lugar donde probablemente se guardaban las cosas que Marcus quería ocultar, y comenzó a buscar, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. Nora se quedó en medio de la habitación, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra,
y sus ojos recorrieron rápidamente todo el espacio, obligándose a memorizar dónde estaba cada objeto para poder volver a colocarlo exactamente como estaba si fuera necesario. El escritorio de Marcus estaba inquietantemente ordenado. Los bolígrafos estaban alineados en filas perfectas, las pilas de papeles cuadradas y ordenadas. Las 3 pantallas de los ordenadores estaban apagadas. En la pared colgaba un gran óleo con un paisaje toscano, y Nora se dio cuenta de que podía esconder una caja fuerte detrás, pero no tenía tiempo para eso. Necesitaba algo más fácil de alcanzar. Se dirigió al archivador que había en la esquina. 4 cajones, cada uno con su propia cerradura. Probó el primer cajón, cerrado con llave. El segundo también estaba cerrado. El desánimo comenzó a apoderarse de ella y se preguntó si había sido un error entrar allí. Entonces probó el tercer cajón y se abrió. Quizás Marcus se había olvidado de cerrarlo con llave en su prisa por marcharse. O quizás simplemente no creía que nadie se atreviera a entrar en su territorio privado. Dentro había docenas de carpetas, cada una etiquetada a mano. Nora echó un vistazo a los nombres. La mayoría eran nombres italianos que no reconocía. Entonces sus dedos se detuvieron en una carpeta más gruesa que el resto, con una etiqueta escrita en tinta negra con una sola palabra. Serena. La mano de Nora tembló al sacarla. Serena, la esposa de Marcus, la madre de Mia, la mujer cuya muerte Marcus había mantenido en secreto. Nora abrió la carpeta y dentro había una pila de documentos, fotografías e informes mecanografiados. Vio la primera foto y contuvo el aliento. Una mujer despampanante, con largo cabello negro, profundos ojos marrones y una cálida sonrisa. Nora comprendió al instante por qué Mia era tan hermosa. Serena parecía una diosa en la foto, llena de vida, nada que ver con alguien que había muerto hacía 3 años. Pero lo que llamó la atención de Nora fue la segunda foto. Era una foto más antigua, parecida a una foto de pasaporte o de identificación, y debajo de esa imagen había escrito un nombre diferente. Ana Reyes. Nora parpadeó, sin estar segura de haber leído bien. Ana Reyes. Serena Valente no era su verdadero nombre. Pasó las páginas, con las manos temblando cada vez más. Un informe de investigación privada con el sello de una agencia de detectives que detallaba el pasado de Serena. Nombre de nacimiento: Ana María Reyes. Nacida en Brooklyn. Identidad cambiada a los 18 años. Se casó con Marcus Valente a los 23 años con el nombre de Serena Díaz. Y luego una línea que dejó a Nora paralizada. La sujeto fue considerada anteriormente para el Programa Federal de Protección de Testigos. 17 de agosto, hace 13 años. Hace 13 años. La fecha golpeó la mente de Nora como un rayo. Hace 13 años fue cuando mataron a Rosie. Hace 13 años fue el tiroteo relacionado con bandas en Brooklyn que se llevó la vida de su hermana, junto con la de otras 3 personas inocentes. Ese caso nunca se resolvió porque la única testigo desapareció antes de testificar. Una testigo, a Nora Serena Valente. Las manos de Nora comenzaron a temblar sin control mientras seguía leyendo. Una copia del informe policial sobre el tiroteo con el nombre de Anara Reyes marcado con un círculo rojo. Notas sobre su puesta bajo protección y su repentina desaparición del sistema. Y una nota manuscrita de Marcus. Los trazos eran bruscos y furiosos. Ella huyó porque estaba aterrorizada. No era culpa suya, pero la encontraron después de 10 años. Nora se sintió mal. Tuvo que apoyarse en el archivador para no desmayarse. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen espantosa. Ana Reyes, la testigo del tiroteo que mató a Rosie, había huido porque temía represalias. Cambió su identidad. Se convirtió en Serena, conoció a Marcus, se casó con él y tuvo un hijo. Pensaba que estaba a salvo. Pero 10 años después, las personas que mataron a Rosie la encontraron y también la mataron. Nora pasó a las últimas páginas de la carpeta y lo vio. Un informe sobre la muerte de Serena, accidente de coche oficial. Pero junto a él había otro informe de los investigadores privados de Marcus que concluía que se trataba de un presunto asesinato. Rotura de cables.
Los autores probablemente relacionados con la organización Caruso. Caruso, el nombre que Nora había oído decir a Lucas, el nombre que Marcus había pronunciado con odio. Y ahora ese nombre estaba relacionado con ambas tragedias, la muerte de Serena y la de Rosie. Nora sacó su teléfono, con las manos temblando tanto que casi se le cae. Comenzó a fotografiar cada página, cada foto, cada informe. No sabía qué haría con esa información, pero sabía que necesitaba pruebas. Necesitaba comprender toda la verdad antes de decidir qué hacer a continuación. Mientras fotografiaba la última página, un sonido la detuvo en seco. Pasos en el pasillo, pesados, que se acercaban a la oficina. Nora guardó el teléfono en el bolsillo, metió la carpeta en el cajón y lo cerró. Pero sabía que era demasiado tarde. No había ningún lugar donde esconderse. No había otra salida excepto la puerta principal, y los pasos se habían detenido justo afuera. La puerta se abrió y la luz del pasillo entró, proyectando una enorme sombra sobre el umbral. Marcus Valente estaba allí, con sus ojos gris acero fijos en ella, y en esa mirada Nora no vio más que pura furia. Nora se quedó paralizada, enfrentándose a la mirada de Marcus, pero él no entró de inmediato. Un teléfono en su bolsillo comenzó a sonar. Miró la pantalla y algo en su expresión cambió. Dijo unas pocas frases entrecortadas en italiano por teléfono. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia las escaleras, y sus pasos se desvanecieron en la distancia. Nora no entendía lo que acababa de pasar, pero sabía que le habían dado unos minutos preciosos. En lugar de correr, como le gritaba su instinto, se volvió hacia el cajón del archivador. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba comprender toda la verdad antes de afrontar las consecuencias. Sacó otra carpeta de debajo de la que llevaba la etiqueta Serena. Esta tenía escrito Caruso, con una raya roja sobre el nombre. Dentro había docenas de fotografías, informes de investigación, organigramas y densas notas manuscritas. Nora comenzó a leer, recorriendo rápidamente cada página, y cada línea le parecía una puñalada que se hundía más profundamente en su memoria. La familia Caruso, una de las organizaciones criminales más grandes del noreste, con raíces en Brooklyn, controlaba las rutas de contrabando, el lavado de dinero y el chantaje en muchos de los barrios donde Nora había crecido. Hace 13 años, en ese fatídico día, se produjo un tiroteo entre los Caruso y una banda rival en la misma calle por la que Rosie caminaba de vuelta a casa desde la escuela. 4 personas inocentes murieron, entre ellas una niña de 12 años llamada Rosie Sullivan. A Nora se le llenaron los ojos de lágrimas al ver el nombre de su hermana en el informe. Rosie no era una estadística. No era simplemente la tercera víctima que la policía había anotado en un expediente. Rosie era su hermana pequeña, una niña a la que le encantaba reír, cantar y pedirle a Nora un helado en las tardes de verano. Y ahora Nora sabía exactamente quién le había quitado la vida. Siguió leyendo, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las páginas. El informe decía que Ana Reyes, más tarde Serena Valente, había presenciado todo el tiroteo desde la ventana de su apartamento. Era la única testigo que podía identificar al hombre que disparó el primer tiro. Dominic Caruso, el hijo mayor del jefe de los Caruso. La policía puso a Ana bajo protección de testigos, pero antes de la fecha del juicio, desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. El caso se vino abajo sin la testigo. Dominic Caruso salió libre. Nora apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia le invadía el pecho. El hombre que mató a Rosie escapó porque la testigo huyó, y esa testigo era la mujer que Marcus había amado, con la que se había casado y tenido un hijo. Pasó más páginas y la imagen se hizo más clara. Ana Reyes huyó porque estaba aterrorizada. Cambió su identidad, se marchó de Brooklyn y comenzó una nueva vida. Conoció a Marcus Valente en un evento benéfico. Se enamoraron y se casaron. Marcus no supo del pasado de su esposa hasta después de su muerte. 10 años después de la desaparición de Ana, alguien dentro de la organización Caruso la encontró. La vigilaron, esperaron y luego atacaron. Un detallado informe forense sobre el supuesto accidente de coche de Serena
hizo que Nora se sintiera mal. Los frenos habían sido cortados con precisión, sin dejar ningún rastro evidente que la policía pudiera encontrar. Pero los investigadores privados de Marcus descubrieron la verdad. Serena no murió en un accidente. Fue asesinada por las mismas personas que habían matado a Rosie 13 años antes. Nora llegó a las últimas páginas del expediente Caruso y vio una larga lista de nombres. Algunos estaban tachados con tinta roja, con fechas escritas al lado. Otros permanecían intactos con notas sobre ubicaciones, hábitos y debilidades. Supo al instante lo que estaba viendo. Una lista de personas a las que Marcus estaba persiguiendo. Los nombres tachados eran los que ya habían sido eliminados. Marcus Valente había pasado los últimos 3 años desmantelando la organización Caruso, uno por uno, eslabón por eslabón, vengando la muerte de su esposa. Y al final de la lista, un nombre había sido marcado con un círculo rojo una y otra vez. Dominic Caruso, el hombre que disparó el primer tiro hace 13 años, el hombre que mató a Rosie, el hombre que aún seguía vivo, el objetivo final de Marcus. Nora sacó su teléfono y comenzó a fotografiar todas las páginas del expediente Caruso. Le temblaban las manos, pero no se detuvo. Fotografió la lista de nombres, el informe forense, los organigramas, todo lo que pudo. No sabía qué haría con ello, pero sabía que eran pruebas. Pruebas de las personas que habían asesinado a su hermana. Pruebas de la justicia que nunca se le había hecho en 13 años. Cuando terminó de fotografiar la última página, una voz habló detrás de ella, fría y amenazante. ¿Qué estás buscando, Nora? Se dio la vuelta. Esta vez, Marcus estaba de pie en la puerta, con sus ojos gris acero fijos en ella sin parpadear. Ninguna llamada telefónica la salvaría ahora. No había escapatoria. Solo ella y el hombre al que acababa de traicionar. Nora se quedó allí de pie, con la espalda apoyada en el archivador y el teléfono aún apretado en la mano. No intentó ocultarlo. No intentó poner excusas. Simplemente se mantuvo erguida y miró a los ojos gris acero de Marcus Valente, ojos que ardían de furia. Él entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Un suave clic, pero en el silencio sonó como un disparo. La distancia entre ellos se acortó a medida que él se acercaba a ella. Cada paso era pesado, deliberado y lleno de amenaza. «Entraste en mi oficina privada», dijo Marcus, con una voz baja y controlada que daba más miedo que un grito. «Has revisado mis archivos confidenciales. Has traicionado mi confianza y mi hospitalidad». Se detuvo a menos de 1 metro de ella, tan alto que Nora tuvo que levantar la barbilla para mirarle a los ojos. «Así que, Nora Sullivan, dame una razón, solo una, por la que no debería llamar a Luca ahora mismo y dejar que se ocupe de ti como nos ocupamos de los traidores». Nora tragó saliva, con la garganta seca como un desierto. Sabía que estaba al borde de un precipicio y que un paso en falso lo acabaría todo. Pero no temblaba, no porque no tuviera miedo. Su miedo era tan intenso que tenía las manos sudorosas alrededor del teléfono. Pero había descubierto la verdad, y la verdad le daba fuerzas para enfrentarse a cualquier cosa. «Porque tu mujer y mi hermana fueron asesinadas por la misma banda», dijo Nora, con voz temblorosa, pero no débil. Vio cómo Marcus se estremecía, cómo entrecerraba sus ojos grises, y supo que había captado su atención. Porque hacía 13 años, cuando Rosie Sullivan, de 12 años, fue asesinada a tiros cuando volvía a casa del colegio en Brooklyn, solo había un testigo que podía llevar al asesino a la cárcel. Ana Reyes, también conocida como Serena Valente. El silencio se apoderó de la habitación como una pesada manta. Marcus no habló, pero Nora vio cómo apretaba la mandíbula y cerraba los puños a los lados. «Me he preguntado durante 13 años», continuó Nora, con lágrimas que comenzaban a brotar y que no se molestó en secar. «¿Por qué el hombre que mató a mi hermana quedó libre? ¿Por qué nadie pagó por la vida de una niña inocente? ¿Por qué mi familia quedó destruida y nunca se hizo justicia?» Su voz se quebró. «Y ahora lo sé porque la testigo huyó, porque Ana Reyes estaba aterrorizada y desapareció. El caso se vino abajo. Dominic Caruso fue puesto en libertad. Siguió viviendo libre mientras mi hermana yacía enterrada bajo tierra.
Nora respiró hondo, luchando por calmar la tormenta que se agitaba en su pecho. No he venido aquí para traicionarte. He venido por Mia, porque esa niña me recuerda a Rosie cada vez que la miro a los ojos. No apartó la mirada del rostro de Marcus. Pero entonces oí el nombre de Caruso y supe que algo me conectaba con esta casa, con esta familia, de una forma que no podía explicar. Necesitaba la verdad, y ahora la tengo. No parpadeó, no dio un paso atrás. Tu mujer fue asesinada por las mismas personas que mataron a mi hermana. Llevas 3 años buscándolos. Y Dominic Caruso, el hombre que disparó el primer tiro aquel día, el hombre que le quitó la vida a Ross, sigue vivo y está en tu lista. Marcus se quedó completamente inmóvil, con sus ojos grises fijos en los de ella sin pestañear. Nora no podía leer lo que ocurría detrás de esa mirada. No podía saber qué estaba pensando o sintiendo. Los segundos se prolongaron en un silencio intenso, largo como un siglo. Entonces Marcus habló, y su voz era diferente. Ya no era fría y amenazante. Se volvió más grave, transmitiendo un cansancio que Nora nunca había percibido en él. ¿Sabes lo de Rosie Sullivan? No era una pregunta, era una afirmación. Sabía lo tuyo antes de que pusieras un pie en Benedettes aquel día, continuó Marcus. Y las palabras golpearon a Nora como un puñetazo. Investigué a todos los relacionados con ese tiroteo, a todas las víctimas, a todas las familias. El nombre de tu hermana estaba en el expediente. Y cuando salvaste a Mia, hice que alguien te investigara. Supe quién eras desde el momento en que te vi sosteniendo a mi hija en el suelo de ese restaurante, rodeada de cristales rotos. Nora sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Lo sabías desde el principio y no dijiste nada. Marcus se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Miró hacia el jardín, donde aún continuaba la fiesta de cumpleaños de Mia. Su silueta se recortaba contra el cielo de la tarde, solitaria y pesada. He pasado 3 años desmantelando la organización Caruso pieza a pieza, dijo con voz distante. Ahora están desesperados. Y cuando la gente está desesperada, es más peligrosa que nunca. El ataque en el restaurante lo demostró. Se volvió hacia Nora y en sus ojos grises, ella vio algo que nunca habría esperado. No es ira, es respeto. ¿Y ahora qué?, preguntó Nora casi en un susurro. Marcus se quedó en silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando algo más importante que cualquiera de ellos dos. Luego habló, despacio y con firmeza. Ahora acabaremos con esto juntos. Marcus se acercó a su escritorio y apartó la silla. Se sentó como si el peso de los últimos 3 años se hubiera estrellado de repente sobre sus hombros. Le indicó a Nora que se sentara en la silla frente a él, y ella lo hizo, con las piernas aún temblando después de lo que acababa de pasar. La habitación se sumió en la luz tenue del atardecer. Las risas de los niños llegaban desde el jardín como si pertenecieran a otro mundo, un mundo al que ni Marcus ni Nora pertenecían ya. Conocí a Serena en una recaudación de fondos benéfica en Manhattan. Marcus comenzó a hablar con voz baja y distante, como si estuviera mirando al pasado. Ella trabajaba para una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a mujeres que habían sufrido abusos. Entonces no sabía que ella había elegido ese trabajo porque también estaba huyendo, tratando de reconstruir su vida a partir de las cenizas de lo que había sido antes. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia sus manos. Ella nunca me habló de Ana Reyes, nunca me habló de Brooklyn, del tiroteo, de haber sido testigo. Creo que lo enterró todo, con la esperanza de que, si nadie lo sabía, nunca volvería a encontrarla. Nora escuchó en silencio, sintiendo el dolor que se entretejía en cada palabra. Marcus no solo había perdido a su esposa, había perdido su confianza. Había perdido el consuelo de creer que realmente entendía a la mujer que había amado. Nos casamos después de 2 años juntos, continuó Marcus. Mia nació un año después. Fueron los años más felices de mi vida. Serena era la luz en la oscuridad del mundo en el que vivo. Ella sabía quién era yo, sabía lo que hacía, pero no me juzgaba. Su voz se tensó. Me pidió una promesa, que la violencia nunca tocaría a nuestra familia. Se le hizo un nudo en la garganta, y yo rompí esa promesa. Marcus se levantó
y se dirigió al mueble bar que había en la esquina. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Solo lo sostuvo como si necesitara algo sólido para mantenerse en pie. Hace 3 años, Serena me llevó al colegio como siempre hacía. A la vuelta, su coche perdió el control en una curva y se salió de la carretera. Se volvió hacia Nora y sus ojos grises se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. La policía lo calificó de accidente, fallo de los frenos, un defecto técnico, pero yo no les creí. Serena era la conductora más prudente que he conocido. Revisaba el coche antes de cada viaje porque tenía miedo. Miedo de algo que nunca me contó. Tú lo investigaste, dijo Nora. No era una pregunta. Contraté a los mejores investigadores que el dinero puede comprar. Marcus asintió. Encontraron marcas de cortes en el cable del freno, tan precisas que la policía normal nunca las habría notado. Y cuando indagaron en el pasado de Serena, lo descubrieron todo. Ana Reyes, el programa de protección de testigos, el tiroteo de Brooklyn, la familia Caruso. Dejó el whisky sobre la mesa sin dar un sorbo. Fue entonces cuando comprendí por qué me había elegido. No por el dinero, ni por el poder, sino porque pensaba que junto a un hombre como yo estaría a salvo. Pensaba que nadie se atrevería a tocar a la esposa de Marcus Valente. Soltó una risa amarga. Se equivocó. Esperaron 10 años. Observaron, planearon, y cuando vieron su oportunidad, la aprovecharon. La mataron no solo porque era testigo, sino para enviarme un mensaje. Nadie puede escapar de Caruso. La ira se apoderó del pecho de Nora, no solo por ella misma, sino por Marcus, por Serena, por todas las víctimas inocentes devoradas por esa despiadada organización. A partir de ese día, continuó Marcus, con voz dura como el acero, utilicé todos los recursos a mi alcance para destruir a Caruso. A todos los soldados, todos los eslabones de la cadena, todos los hombres relacionados con ellos. No me importa cuánto tiempo lleve, cuánto dinero cueste o lo que tenga que hacer. Me quitaron a la mujer que amaba, y yo les quitaré todo lo que tienen. ¿Y Dominic Caruso? Preguntó Nora, con la voz ligeramente temblorosa. Él es el objetivo final. Marcus la miró con determinación inquebrantable. Él disparó el primer tiro hace 13 años. Mató a tu hermana y a otros inocentes. También dio la orden de asesinar a Serena. Y él es el responsable del ataque en el restaurante. Quería secuestrar a Mia para obligarme a detenerme, dijo apretando los dientes. Pero no voy a detenerme. Nunca. Nora se puso de pie y se acercó a Marcus. ¿Por qué me contrataste? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Marcus la miró fijamente durante un largo rato antes de responder. Porque necesitaba saber quién eras. Salvaste a mi hija por instinto. Sin dudar, sin calcular, quería saber si esa era realmente tú o solo un breve momento de heroísmo. Hizo una pausa y observé cómo mirabas a Mia, cómo la cuidabas. La miras como si estuvieras viendo a otra persona, a alguien a quien perdiste. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. Él la había calado. Había visto a Rosie en la forma en que sostenía a Mia. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, casi en un susurro. Marcus se acercó y le puso una mano en el hombro, como un voto. Ahora tienes una opción. Puedes irte, olvidar todo lo que has aprendido y vivir tu vida normal. O puedes quedarte. Ayúdame a proteger a Mia y cuando todo haya terminado, se hará justicia por tu hermana. Dominic Caruso pagará por lo que hizo. A Rosie, a Serena, a todas las personas inocentes. Nora no tuvo que pensarlo. Había esperado 13 años para este momento. Me quedo, dijo con voz firme. Por Mia, por Rosie y por Serena. Marcus asintió lentamente. Y en esos ojos grises, por primera vez, Nora vio algo que se parecía casi a la esperanza. Entonces tenemos trabajo que hacer. Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche en la oficina de Marcus. En apariencia, todo seguía como si nada hubiera cambiado. Nora seguía cuidando de Mia. Seguía leyéndole antes de acostarse. Seguía cocinando, jugando y riendo con ella como si la vida hubiera vuelto a la normalidad. Pero bajo esa calma aparente, se estaba gestando una tormenta.
Marcus se reunía con Nora todas las noches, después de que Mia se durmiera. Compartían información, discutían planes y poco a poco, Nora empezó a comprender la magnitud de la guerra que él estaba librando. La organización Caruso se había debilitado gravemente tras 3 años de ataques de Marcus. Pero Dominic Caruso seguía ahí fuera, seguía siendo peligroso, seguía sin estar dispuesto a renunciar a su sed de venganza. En una fría tarde de diciembre, cuando un viento cortante azotaba los jardines de la finca, Marcus convocó a Nora a su oficina. Luca ya estaba allí junto con otros 2 hombres que Nora no conocía, pero supuso que eran miembros clave del círculo íntimo de Marcus. Todos tenían el rostro tenso, y Nora supo de inmediato que algo grave estaba por suceder. «Tenemos una fuente interna», dijo Marcus, con voz baja y firme. «Dominic Caruso está planeando un golpe final. Sabe que si no actúa pronto, lo perderá todo. Y su objetivo sigue siendo Mia». Nora sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía que esto podía suceder. Se había preparado para ello, pero oír a Marcus decirlo en voz alta le heló la sangre en las venas. «¿Cuándo?», preguntó, con una voz más firme de lo que esperaba. «Mañana por la noche», respondió Luca, con una mirada tan aguda como una navaja. «Vendrán en masa, unos 20 hombres, armas pesadas. Creen que el factor sorpresa les dará ventaja». Marcus asintió. Una sonrisa fría y tenue se dibujó en su boca. «Pero no saben que los estamos esperando. Vamos a utilizar su propio plan para acabar con ellos». Extendió un plano de la finca sobre el escritorio y comenzó a explicar la estrategia. El equipo de Marcus tendería una emboscada en puntos clave alrededor de la propiedad, dejando que Caruso y sus hombres cayeran en la trampa antes de cerrarla. Se avisaría a la policía una vez terminado todo, con pruebas completas de los delitos de Caruso, para asegurarse de que nunca volviera a quedar en libertad. «¿Y Mia?», preguntó Nora. Era lo único que realmente le importaba. Marcus la miró y en esos ojos grises ella vio confianza absoluta. «Hay una habitación segura en el sótano construida con paredes de acero de medio metro de grosor, una puerta a prueba de balas y un sistema de ventilación independiente. Nadie puede entrar sin el código. Mia estará allí y tú estarás con ella». «¿Yo?». Nora se sorprendió. Había dado por sentado que Marcus asignaría a Mia a Luca o a algún guarda profesional. «Mia confía en ti más que en nadie», dijo Marcus, suavizando la voz. «Y yo también. Estará asustada. Necesitará a alguien a su lado que la tranquilice. Tú eres la única que puede hacerlo». Nora asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también sintiendo una feroz determinación surgir en su interior. Protegería a Mia a cualquier precio. A la noche siguiente, todo se desarrolló exactamente según lo planeado. Cuando cayó la noche, Nora llevó a Mia a la habitación segura del sótano. La niña no entendía lo que estaba pasando, pero era lo suficientemente sensible como para sentir que los adultos estaban preocupados por algo. «Nora, ¿por qué tenemos que quedarnos aquí abajo?», preguntó Mia, aferrándose con fuerza al señor Buttons, con los ojos muy abiertos y escudriñando la extraña habitación con paredes de acero y luces fluorescentes. Nora se arrodilló a la altura de Mia y le tomó las manitas entre las suyas. «Este es un lugar especial que papá ha construido para mantenerte a salvo», le dijo con voz suave y tranquilizadora. «Vamos a quedarnos aquí un rato, jugaremos a algunos juegos y, cuando papá haya terminado, vendrá a recogernos». «¿Qué estaba haciendo papá?», preguntó Mia, con el labio inferior tembloroso. Nora intentó sonreír, aunque su corazón latía con fuerza. «Papá nos está protegiendo. Papá es muy fuerte. Tú lo sabes. Y yo también estoy aquí. Yo te protegeré, te lo prometo». Mia la miró durante un largo rato y luego asintió con la cabeza, con el rostro un poco más tranquilo. Se sentó en el pequeño sofá de la habitación, se subió al señor Buttons al regazo y miró a Nora con absoluta confianza. Nora se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. Podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir el pesado silencio que las rodeaba. En algún lugar arriba, Marcus y sus hombres se preparaban para la confrontación final. Y Nora solo podía sentarse allí y esperar, rezando para que, cuando la puerta de acero se abriera por fin, quien entrara fuera Marcus,
y no el enemigo. El tiempo transcurría con dolorosa lentitud dentro de la habitación segura. Cada minuto se alargaba hasta convertirse en una hora. Nora estaba sentada en el sofá con Mia acurrucada en su regazo, con la cabeza de la niña apoyada en su pecho. Su oreja estaba pegada al corazón de Nora, como si ese ritmo constante fuera lo único que la mantuviera tranquila. El señor Buttons estaba atrapado entre ellas, con su pelaje gastado húmedo por el sudor de las pequeñas manos de Mia. La habitación estaba tan silenciosa que Nora podía oír su propia respiración, el suave zumbido del sistema de ventilación y los fuertes latidos de su corazón. No sabía qué hora era. No sabía qué estaba pasando fuera. Solo sabía que debía abrazar a Mia con fuerza y esperar. Entonces comenzó. La primera explosión sonó desde lejos. Un rugido sordo como un trueno lejano, suficiente para hacerme estremecer y agarrarme a la camisa de Nora. Luego una segunda, una tercera, una cuarta, una tras otra, como fuegos artificiales, solo que 1000 veces más mortíferas. Los disparos rasgaron la noche y resonaron en las gruesas paredes de acero. El sonido era sordo, pero no lo suficiente como para que Nora se equivocara. La lucha había comenzado. ¡Nora!, gritó Mia, temblando por todo el cuerpo. ¿Qué es eso? Tengo miedo. Nora la abrazó con más fuerza, le tapó los oídos con las manos, tratando de bloquear el horrible ruido que se colaba. No pasa nada, cariño, le dijo con voz temblorosa, aunque se esforzaba por mantener la calma. Papá y los demás están trabajando. Aquí estamos a salvo. Yo estoy aquí contigo. Los disparos se hicieron más cercanos, más fuertes, más violentos. Nora podía oír gritos, pasos apresurados, cristales rompiéndose, y su mente se llenó de imágenes. No podía parar. Marcus y sus hombres luchando contra la banda de Caruso. Sangre derramándose sobre los elegantes suelos de mármol. Balas perforando las paredes. Cuerpos cayendo en las sombras. No sabía quién estaba ganando. No sabía quién estaba cayendo. Solo rezaba. Rezaba para que Marcus sobreviviera. Rezaba para que se hiciera justicia. Rezaba para que esa noche fuera la última de la pesadilla que había durado 13 años. Mia lloraba sin hacer ruido, empapando la camisa de Nora con sus lágrimas. Se aferraba a Nora como a un salvavidas en un mar embravecido. Nora comenzó a cantar en voz baja. Las canciones de cuna que su madre les había cantado a ella y a Rosie cuando eran pequeñas. Su voz temblaba. A veces se le hacía un nudo en la garganta, pero no se detenía. Cantaba para tranquilizar a Mia y cantaba para tranquilizarse a sí misma. El tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez una hora. Nora ya no podía saberlo. Los disparos disminuyeron, pasando de ráfagas salvajes a disparos aislados, y luego cesaron. El silencio repentino era aún más aterrador que los disparos. Nora contuvo la respiración y escuchó, esforzándose por oír cualquier sonido que pudiera indicarle lo que estaba sucediendo más allá de esas paredes de acero. Nada. Silencio absoluto. Mia levantó la cara, con los ojos hinchados y enrojecidos, y miró a Nora. ¿Ha terminado? No lo sé, cariño. Nora respondió con sinceridad, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Esperemos un poco más. Entonces se oyeron pasos, pesados y constantes, que se acercaban a la habitación segura. Nora se puso de pie de un salto, empujando a Mia detrás de ella, con la mirada fija en la puerta de acero. No tenía ningún arma, nada con lo que defenderse, excepto sus propias manos. Pero si quien atravesaba esa puerta era el enemigo, lucharía hasta el final. No dejaría que nadie tocara a Mia. Los pasos se detuvieron justo afuera. Luego se oyó un golpeteo, el pitido de un código de teclado. Nora agarró la mano de Mia, preparándose para lo peor. La puerta de acero comenzó a abrirse. Lentamente, Marcus apareció en la entrada. La luz del pasillo detrás de él formaba un halo alrededor de su silueta. Su traje negro estaba salpicado de sangre. Quizás era de los enemigos, quizás era suya. Nora no podía saberlo. Su rostro parecía agotado. Tenía un pequeño corte en la frente, que aún sangraba, pero sus ojos grises,
Esos ojos fríos de acero que Nora había llegado a conocer, ahora brillaban con algo diferente. La luz de la victoria, la luz de la liberación. «Papá», gritó Mia, zafándose de Nora y corriendo hacia él como una pequeña bala. Marcus se arrodilló, cogió a su hija y la abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarla. Sus hombros temblaban y Nora se dio cuenta de que estaba llorando. Por primera vez veía llorar a este hombre de acero. «Se ha acabado», dijo Marcus, con la voz ronca por la emoción. «Dominic Caruso ha sido arrestado. Nunca volverá a hacer daño a nadie». Nora sintió que las rodillas le fallaban. Se apoyó contra la pared, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y no se molestó en secárselas. 13 años. 13 años de espera. 13 años de sufrimiento. 13 años cargando con la pérdida de su hermana como una herida que nunca sanaba. Y ahora por fin se había hecho justicia. Marcus se levantó, todavía con Mia en brazos, y se acercó a Nora. Le tendió la mano libre y Nora la tomó, sintiendo la fuerza y el calor de su apretón. «Has cumplido tu promesa», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Has protegido a mi hija». Nora asintió, incapaz de hablar con la garganta apretada y ardiente. «Y yo he cumplido la mía», continuó Marcus. «El hombre que mató a tu hermana pagará por ello. Las pruebas han sido entregadas a las autoridades federales. Dominic Caruso nunca volverá a ver la luz del sol». Mia miró de su padre a Nora, y luego de Nora a su padre, como si sintiera que acababa de ocurrir algo importante. Extendió la mano y tomó la de Nora, acercándola a ellos dos. «Vamos a casa», dijo Mia, con la voz clara de nuevo tras las lágrimas. Los tres juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Nora sintió que realmente tenía un lugar al que volver. 6 meses después de aquella fatídica noche, la vida de Nora había cambiado de una forma que nunca se habría atrevido a soñar. Estaba de pie en medio de una pequeña cafetería en una tranquila esquina de Brooklyn, en el mismo barrio donde ella y Rosie habían crecido. Con una mano rodeando una taza de café humeante, levantó la vista hacia el letrero de madera que colgaba sobre el mostrador. Rosie's Kitchen, el nombre de su hermana pequeña, ahora vivía en cada rincón de ese lugar. En el rico aroma del pan tostado, en la cálida luz del sol que se colaba por la ventana delantera, en las risas de los clientes que entraban por la puerta todos los días. Marcus había invertido en la cafetería como socio silencioso, pero el éxito era solo de Nora. Había utilizado las recetas que le había dado Rosa Benedetti y había añadido el amor y la paciencia que había aprendido a lo largo de años de dificultades. La gente no solo venía por la comida, sino por la sensación de comodidad, como si estuvieran entrando en la casa de alguien, donde se les recibía y se les atendía con auténtica atención. Eso era exactamente lo que Nora quería construir. Un lugar donde la gente se sintiera querida, tal y como Rosa y Frank la habían hecho sentir cuando estaba más desesperada. La campana de la puerta sonó y Nora se giró, esbozando una sonrisa en cuanto vio a las dos figuras que entraban. Mia llegó corriendo primero, con sus rizos negros al viento y sus grandes ojos redondos brillando como 2 estrellas. Ahora tenía 7 años y medio. Era más alta, más fuerte y sobre todo más feliz. El señor Buttons seguía acompañándola, pero el conejo de peluche ya no era lo único a lo que se aferraba. Tenía a papá, tenía a Nora y tenía toda una familia, que era lo único que importaba. Nora. Mia chilló y se abalanzó sobre las piernas de Nora. ¿Podemos hacer galletas de chocolate hoy? Papá prometió que se comería un plato entero. Nora se rió y besó la frente de Mia. Por supuesto, mi pequeña princesa. Ve a ponerte el delantal. Yo prepararé los ingredientes. Mia corrió hacia la parte de atrás y su alegre risa resonó en la cafetería. Nora se enderezó y su mirada se cruzó con la de Marcus. Él estaba de pie en la puerta, todavía con su familiar traje. Pero la fría distancia había desaparecido. Aquellos ojos grises ahora tenían algo diferente, más cálido, más suave. Y cuando miraba a Nora, había algo profundo en esa mirada que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Café solo como siempre?, preguntó Nora, pasando detrás de la barra.
Marcus se acercó y se detuvo al otro lado, lo suficientemente cerca como para que Nora pudiera sentir su calor. Como siempre, dijo con voz baja y tranquila. Luego se inclinó ligeramente y añadió en un tono más suave. Y como siempre, no estoy aquí solo por el café. A Nora se le subieron los colores a las mejillas, pero no apartó la mirada. Miró a Marcus a los ojos y en ese momento comprendió que su conexión había ido más allá de la colaboración o la gratitud. Algo estaba echando raíces de forma lenta pero segura, como una semilla plantada en tierra seca que finalmente comienza a brotar después de la lluvia. No lo habían dicho en voz alta, no habían puesto nombre a lo que se estaba formando entre ellos. Pero cada fin de semana, Marcus traía a Mia allí. Se quedaba toda la tarde viendo a Nora enseñar a su hija a hornear, escuchando las risas de las dos y a veces simplemente sentado junto a la ventana con un libro mientras el café bullía a su alrededor. No tenía prisa, y Nora tampoco. Ambos habían perdido demasiado. Ambos habían sufrido demasiado. Entendían que las cosas más preciadas necesitaban tiempo, necesitaban paciencia, necesitaban construirse lentamente, momento a momento. Esa tarde, mientras el sol poniente pintaba la cafetería de oro, Nora se quedó junto a la ventana observando a Mia y Marcus jugar en el pequeño jardín trasero. Mia gritaba de risa cuando Marcus la levantaba sobre sus hombros y la hacía girar en círculos. Y Nora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad, de gratitud, al darse cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Pensó en Rosie, la hermana pequeña que había perdido hacía 13 años. Pensó en Serena, la mujer a la que nunca había conocido, pero que había unido el destino de Nora a esta familia de la forma más extraña. Y pensó en sí misma, la pobre chica de Queens, con zapatos gastados y un sueño tan frágil como la niebla, que ahora era dueña de su propia cafetería, había encontrado una nueva familia y llevaba un corazón que se estaba curando poco a poco después de años de estar roto. Quizás Nora se dio cuenta de que las mejores historias no tratan sobre la venganza o la justicia. Tratan sobre la curación, sobre encontrar la luz después de la oscuridad, encontrar la esperanza después de la desesperación, encontrar una familia en los lugares menos esperados, y sobre no rendirse nunca, sin importar lo mucho que la vida intente hundirte. Mia corrió hacia adentro, agarró la mano de Nora y la llevó hacia el jardín. Nora dejó que la niña la guiara, dejando que su propia risa se mezclara con la de Mia y Marcus. Bajo un cielo vespertino resplandeciente, tres personas de tres mundos diferentes estaban juntas. No por lazos de sangre, sino por amor, por confianza, por la determinación de protegerse y curarse mutuamente. Y esa era quizás la definición más hermosa de la palabra familia. La historia de hoy llega a su fin, pero la lección que nos deja perdurará. La vida nunca es justa, y a veces las peores cosas le suceden a las mejores personas. Pero lo que importa no es lo que nos sucede, es cómo nos levantamos después de cada caída. Nora perdió a su hermana, perdió a su madre, perdió casi todo, pero nunca perdió su bondad, nunca perdió su capacidad de amar y ser amada. Y eso es lo que la llevó a Mia, a Marcus y a una vida que nunca se habría atrevido a soñar. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video para que más gente pueda verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre la historia de Nora y Marcus. En la vida real, ¿alguna vez te has enfrentado a momentos que te parecían imposibles de superar y has encontrado la luz al final del túnel? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Siempre estamos dispuestos a escuchar cada historia, cada sentimiento, directamente desde lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre y paz cada día, sin importar lo difícil que sea la vida. Recordad que hay alguien ahí fuera que os quiere y que os merecéis la felicidad. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.